Agárrense, porque lo que acaba de ocurrir con Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu ha encendido las redes de una manera que nadie vio venir. La pareja, que suele cuidar con mucha discreción su vida privada, sorprendió al publicar una sesión de fotos al aire libre con un aire de ternura y promesa que dejó a sus seguidores en un estado de pura emoción. Las imágenes muestran a Afra bañada por una luz suave, con el sol filtrándose entre hojas verdes y flores recién abiertas, mientras Mert permanece a su lado con esa mezcla de serenidad y orgullo que los fans reconocen en él desde sus rodajes. Es imposible mirar sin sentir que cada toma cuenta un capítulo de una historia de amor que está creciendo frente a nuestros ojos. Lo primero que saltó a la vista fue el resplandor de Afra. Hay una alegría silenciosa en su sonrisa, un brillo en sus ojos que parece adelantarse a una nueva etapa. Mert, por su parte, aparece en segundo plano pero esencial, atento a cada detalle, con la postura protectora que tantas veces le han elogiado en las alfombras rojas y que aquí se siente auténtica, íntima, casi susurrada. No se trata de poses frías. Se trata de miradas que se encuentran, manos que se buscan, gestos que hablan de un futuro compartido. Y esa sinceridad, capturada en plena naturaleza, le dio a la sesión una fuerza que pocas veces se ve en el mundo de las celebridades. El estilismo acompañó la atmósfera sin estorbarla. Afra lució un vestido etéreo, de líneas suaves, en tonos que dialogaban con el verde del entorno. Su cabello, apenas domado por la brisa, completó un retrato que muchos han descrito como un sueño de verano. Mert, fiel a su elegancia sin estridencias, optó por prendas en texturas ligeras y colores neutros, logrando esa armonía que no compite con la belleza del momento, sino que la enmarca. En conjunto, el resultado fue una especie de cuento moderno: naturaleza, luz y complicidad. En cuanto las fotos llegaron a Instagram, Twitter y TikTok, la avalancha fue inmediata. Los comentarios se multiplicaron en segundos. Felicitaciones, palabras de cariño, montajes, ediciones con música suave, filtros de luz que imitaban el atardecer de la sesión. Algunos seguidores, emocionados, aseguraron que veían en cada gesto una insinuación de un anuncio más grande. Otros se centraron en la dirección creativa de las imágenes, alabando la elección del lugar, el timing de la toma, la manera en que el fotógrafo supo captar instantes que parecen respirar por sí mismos. Lo más comentado, eso sí, fue la conexión evidente entre Mert y Afra. Hay tomas en las que él acomoda el cabello de forma casi imperceptible, y otras en las que ella inclina la cabeza hacia su hombro con delicadeza. Esos pequeños movimientos, que podrían pasar desapercibidos, se convirtieron en material de análisis para los fans más entregados, quienes pausan, amplían, comparan, y terminan concluyendo que están presenciando felicidad genuina. Así es como se ve la ilusión, escribió una seguidora. Es el capítulo que todos queríamos leer, dijo otro. No faltaron las teorías. Entre mensajes de afecto y compilaciones con sus escenas favoritas, surgieron especulaciones sobre si la sesión traía consigo un anuncio reservado para muy pronto. Algunos se atrevieron a leer colores y símbolos, el tono del vestido, la composición, las flores elegidas, como si todo guardara una pista, una llave escondida. Las conjeturas sobre un posible reveal ocuparon hilos enteros, y aunque la pareja no confirmara nada, el revuelo brilló con luz propia. Más allá del componente visual, lo verdaderamente notable fue el pulso emocional de las imágenes. Cada sonrisa parecía sostener otra debajo, como si hubiera una segunda capa de alegría que nace del compromiso, de las horas que no se ven, de esas conversaciones nocturnas que solo existen cuando la cámara se apaga. Cada cruce de miradas era un pacto. Cada caricia, una promesa. Y ese lenguaje silencioso, tan poderoso, hizo que miles de personas sintieran que estaban siendo invitadas a un momento privado que, por una vez, se quiso compartir. Con esa corriente de emociones, el contenido no tardó en hacerse viral. Los editores de fanpages se movieron como un reloj afilado. Aparecieron versiones en blanco y negro, collages comparando estas fotos con otras alfombras, y videos que intercalaban escenas de sus proyectos con estos retratos de vida real. Los reels y los clips cortos se abrieron paso en los feeds más saturados, y la conversación cruzó fronteras, sumando comentarios en distintos idiomas y posicionando los nombres de Mert y Afra en tendencias sostenidas. La magia estuvo también en lo que no se forzó. A diferencia de esas producciones milimétricas donde cada gesto suena ensayado, aquí todo resultó cercano, espontáneo. Una cita con la simplicidad en la que la luz natural ganó por encima de los focos. Nada de escenografías excesivas ni filtros que lo devoren todo. Solo el campo, las hojas, un sendero de sombra y sol, y la verdad de dos personas disfrutando del aquí y el ahora.
A muchos les pareció que esa honestidad devolvía algo que se había perdido en la cultura de la imagen. La respiración de lo real. El escenario potenció esa sensación de intimidad. La vegetación, con sus tonos que iban del verde intenso al dorado del final del día, ofreció un telón que parecía adaptarse a cada gesto. Cuando Afra sonreía, las flores parecían abrirse un poco más. Cuando Mert la miraba, un rayo de luz atravesaba las ramas como si hubiesen pactado ese instante. Y, por supuesto, los ángulos elegidos fueron el complemento perfecto. Ni demasiado cerca como para romper el hechizo, ni tan lejos como para perder la emoción. Un equilibrio sutil, medido, precioso. Las reacciones del público tuvieron un elemento unificador. No se trató solo de admirar una foto bonita, sino de sentir que, detrás, había una historia que viene creciendo paso a paso. Los fans de Mert y Afra han seguido rumores, negaciones, idas y vueltas, y ahora, frente a un contenido que exuda calma, se aferran al alivio de verlos serenos, cómplices, sin necesidad de grandes declaraciones. La imagen habló por ellos, y con eso bastó para encender una conversación que parece no agotarse. También llegaron mensajes de colegas, estilistas, fotógrafos y amigos de la industria, quienes aplaudieron el cuidado, el gusto y la decisión de apostar por un concepto orgánico. Hubo quien señaló que, en estos tiempos, lograr algo tan elegante y tan íntimo a la vez es una jugada maestra. Otros celebraron que la sesión, aunque muy cuidada, no se sintiera distante. Al contrario, dio la impresión de que cualquiera que mirara estaba invitado a un picnic emocional, a una tarde de confidencias a cielo abierto. En paralelo, los más observadores detectaron pequeñas pistas de cómo podría haber sido el detrás de cámaras. La sombra de un reflector portátil aquí, una risa congelada allá, el viento jugando con el vestuario en un segundo que el fotógrafo decidió no corregir. Esos mínimos errores, lejos de restar, sumaron verdad. Para muchos, lo mejor de todo fue precisamente esa mezcla entre estética y vida, el recordatorio de que las cosas más bellas ocurren cuando no se aprietan demasiado las tuercas. Conforme avanzaban las horas, la conversación se volvió una marea estable. Cuentas de fans organizaron dinámicas para adivinar cuál fue el primer lugar que vieron juntos esa tarde, qué canción habría sonado en el camino, a qué olía el campo, qué frases se dijeron justo antes de la foto en la que Afra cierra los ojos con una sonrisa. Preguntas pequeñas que nacen de la curiosidad afectuosa y que terminan por construir un tejido en el que todos participan, como si fueran parte de un club que celebra lo mismo, la ilusión. Las plataformas reaccionaron con sus propios algoritmos, empujando el contenido a la portada de quienes quizá no conocían la historia completa. Y allí, donde nuevos ojos aterrizaron, la respuesta fue similar: hay algo distinto aquí, esto me hace bien, qué bonita forma de contar sin hablar. De pronto, la sesión no era solo tendencia, era un refugio emocional en medio del ruido habitual. En lo que respecta a la pareja, todo apunta a que supieron encontrar el punto exacto entre la reserva y la entrega. No soltaron demasiadas palabras, pero ofrecieron imágenes que dicen lo que los comunicados no logran. Y ese equilibrio los favorece. Mert, con su porte sereno, y Afra, con su luz dulce pero firme, construyen una narrativa que los muestra fuertes, seguros, amorosos. Una narrativa que no pide permiso para emocionarnos. ¿Habrá nuevos pasos pronto? La comunidad ya está atenta a cualquier indicio. Se habla de un posible video con fragmentos inéditos, de una publicación con las tomas descartadas, de una pequeña crónica escrita por ellos donde cuenten cómo eligieron el lugar, los colores, la hora del día. También se susurra sobre un detalle clave que, según los fans, podría revelar lo que todos esperan. Una pista sutil en un accesorio, un gesto repetido, un tono en la composición que, interpretado con cuidado, abriría la puerta a una noticia mayor. Nada confirmado, claro, pero el murmullo está ahí, insistente, dulce. Mientras tanto, el legado de esta sesión ya está asegurado. Más que fotos bonitas, son un capítulo que condensa una emoción colectiva. Un recordatorio de que el amor, cuando es honesto, brilla sin gritar. Un guiño a todos los que han acompañado a Mert y Afra en cada rumor, en cada estreno, en cada entrevista donde esquivaron preguntas con elegancia. Hoy, en cambio, eligieron hablar con luz y con árboles. Y todos entendimos el mensaje. La promesa que se siente en estas imágenes, esa mezcla de anticipación y calma, logró algo poderoso: que la gente se detenga. En un feed que corre a toda velocidad, esto nos pidió respirar, mirar con atención, guardar silencio unos segundos y dejar que una historia simple nos abrace. Por eso, no extraña que cada foto sea al mismo tiempo digna de Instagram y pieza digna de noticia.
Es raro ver ambas cosas juntas, pero aquí ocurrió con naturalidad. A medida que sigamos a Mert y Afra en las próximas semanas, queda claro que este episodio no fue un gesto aislado. Es un hilo que irá sumando nudos. Pequeñas escenas desde el set o desde una cocina llena de luz, pasos compartidos bajo una tarde nublada, confidencias que quizá lleguen en la forma de una canción o de una risa que alguien capture sin querer. Todo suma a una narración que ya enamoró a millones y que, con cada actualización, nos hace sentir parte de algo cálido. Estén atentos, porque si algo demostró esta pareja es que conocen el timing perfecto para tocar el corazón del público. No se precipitan, no saturan. Entregan lo justo y lo necesario para que la ilusión se mantenga encendida. Y cuando la conversación parece desvanecerse, aparece otra chispa. A eso se le llama intuición, y ellos la tienen. Por ahora, nos quedamos con estas imágenes que ya forman parte del archivo emotivo de las redes. Con la coordinación natural de sus manos, con el sol jugando a revelar secretos, con la promesa, tímida pero firme, de que lo mejor está a la vuelta de la esquina. Y con esa certeza, la misma que unió a miles de usuarios en un mismo suspiro, cerramos esta crónica con la mirada puesta en lo que vendrá. Más instantes compartidos, más pedacitos de verdad, más señales de que, cuando el amor se cuenta con delicadeza, el mundo escucha. Porque sí, Mert Ramazan Demir y Afra Saraalu acaban de recordarnos por qué seguimos estas historias con tanta pasión. No es solo glamour. No es solo fama. Es la dicha de ver a dos personas encontrarse, sostenerse y avanzar. Es la belleza de una tarde en la que la naturaleza hizo coro a su complicidad. Y es la promesa de que, pase lo que pase, volveremos aquí para atesorar cada novedad, cada foto viral, cada alegría que decidan compartir. Prepárense, que lo que viene promete tocarnos de nuevo el corazón, y aquí estaremos para contarlo con el mismo cuidado, la misma emoción, y el mismo brillo con que todo esto comenzó.